8:15 de la mañana y ya estamos conectados con Moisés Chocrón, analista internacional. Mucho para conversar hoy en esta terapia de shock. Comenzando, Moisés, y yo en parte vi que tú hiciste una disertación sobre eso, ¿no? Pero con todo esto que ha ocurrido en esta escalada entre Rusia y Ucrania, la gente decía, bueno, ahora sí, Tercera Guerra Mundial porque son muchos los involucrados, ¿no? Entonces veíamos a Ucrania por primera vez lanzar misiles a Rusia, misiles que le facilitó Estados Unidos, y había una respuesta de parte de Rusia que además advertía a Estados Unidos, decía ellos tenían el derecho de atacar a quienes facilitaran armas, por ejemplo, a Ucrania, y había como toda una disertación, porque decían, bueno, Rusia lanzó un ataque a Ucrania con misiles balísticos, o misiles de largo alcance. Rusia decía, no, ya va, espérate, son misiles balísticos y solamente estamos respondiendo a la acción de Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves tú esta escalada? Porque además decía Vladimir Putin que había ordenado aumentar la producción de ese misil en particular. Yo no hablo ruso, pero capaz tú lo pronuncias mejor que yo o que nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta escalada? Porque uno ve que al mismo tiempo, por ejemplo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decía que él creía que el fin de la guerra pudiese estar cerca, tanto como en 2025. ¿Cómo interpretar todo lo que está ocurriendo? Básicamente lo que está ocurriendo es que Ucrania la semana pasada fue autorizada a utilizar misiles de Occidente, no nada más de Estados Unidos, porque hablan de Joe Biden cuando autoriza el uso de los misiles ATACMS, pero también o ignoran muchos medios de comunicación que también el Reino Unido y Francia autorizaron lo mismo, pero con los misiles que ellos crean, que son los Storm Shadow o Scalp, dependiendo de quién haga el anuncio, ¿no? Porque son llamados Storm Shadow por el Reino Unido y Scalp por Francia. Básicamente son misiles de mediano alcance, mediano tirando a corto alcance, porque recorren entre 250 y 300 kilómetros, y que no habían sido utilizados en la guerra, a pesar de que Ucrania ya los tenía, no habían sido utilizados dentro del territorio ruso. Eso fue lo único que actualizó Occidente con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ahora Ucrania podía utilizar estos misiles para atacar objetivos militares dentro del territorio ruso. Esto evidentemente no cayó bien en Rusia, o cuando menos para la cúpula gobernante en Rusia, porque ellos pues tenían el plan de que iban a repeler rápidamente la invasión de Ucrania dentro del territorio ruso como respuesta a la guerra, ¿no? Y esto dificulta más la respuesta rusa dentro de su propio territorio, porque son unos misiles que tienen unas características a pesar de que no son hipersónicos, ni mucho menos tienen capacidades nucleares, pero son un tipo de misiles que son, por la forma como realizan el vuelo, son misiles, son inteligentes, digamos que son difíciles de derribar. A pesar de que el martes, cuando se usaron por primera vez los ATACMS dentro del territorio ruso, la propia Rusia dijo que de los 5 misiles que Ucrania habían lanzado, ellos habían logrado derribar 4 y 1 parcialmente. Es decir, Rusia desestimó que el uso de los misiles occidentales que fueron autorizados la semana pasada para uso por parte de Ucrania habían sido ineficientes, que no habían ni siquiera logrado llegar a sus objetivos. Pero ya vimos que el día jueves Rusia utilizó el misil Oreshnik, que es un misil que se encontraba en fase de prototipo, es decir, todavía Rusia no había terminado de investigar la tecnología suficiente para empezar a producir en masa este tipo de misiles, y a diferencia de los misiles que estaba utilizando Ucrania, este misil Oreshnik es un misil de mediano alcance. Podríamos decir que todavía se encuentra en el rango de mediano alcance porque puede recorrer hasta 5.000 kilómetros, es decir, no es un misil intercontinental. Los intercontinentales, que son los que consideramos de largo alcance, son misiles que deberían recorrer distancias suficientes como para comunicar en vuelo Rusia y Estados Unidos, por ejemplo. Pero el uso de este tipo de misiles, lo importante es que es un misil hipersónico, puede viajar hasta 10 veces la velocidad del sonido, es decir, Mach 10, y por otro lado, aunque tiene la capacidad de transportar ojivas nucleares,
de uso táctico, no de uso estratégico, como las que estamos acostumbrados a ver en las películas, la característica fundamental de este primer lanzamiento que hizo Rusia fue que no fue cargado con verdaderamente con material explosivo importante. Otra de las cosas interesantes que tiene el misil Oreshnik es que no es un misil, en este caso, que se utilizó dentro del territorio ucraniano, es que no tiene un solo lugar de impacto, sino que es un misil balístico que termina, o su fase final es en racimo, es decir, expande justo al final, antes de llegar al objetivo, expande las cargas y permite esparcir el material explosivo en un área y no en un solo punto enfocado. Pero ¿cuál es tu lectura a propósito de esto que pareciera como una escalada en el conflicto? Porque dicen, bueno, ya no es solo Estados Unidos, tú dices, Occidente, los aliados, Europa. Además, mucho también se habla de todo ese contenido falso que circula a través de las redes sociales y que tendría lugar, dicen, en esos, digamos, laboratorios de Rusia, ¿no? Tratando de crear una, no sé, una percepción errónea de lo que en realidad está sucediendo y dando a Rusia como el más fuerte y el posible ganador. Bueno, la guerra, desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, que debemos recordar que la comenzó Rusia, y por qué la comienza, ¿no? También, porque a veces se les olvida a muchas personas que hacen, comunican sobre el avance del conflicto, se les olvida decir que Putin comenzó esta invasión a Ucrania porque Ucrania había manifestado su intención de pertenecer a la Unión Europea, ni siquiera a la OTAN, sino a la Unión Europea. Evidentemente, Putin desde hace tiempo tiene el miedo de que los países vecinos a Rusia pertenezcan a la OTAN y veía como una amenaza que Ucrania manifestara su intención de pertenecer a la Unión Europea, al mercado común europeo, y que luego quisiera pertenecer a la OTAN. Por tanto, decidió atacar, básicamente con la doctrina de ataque preventivo, que también fue utilizada por George Bush, hijo, después de los ataques del 11 de septiembre y que además después, pues bajo esa doctrina atacó a Irak. Esa doctrina o digamos el ataque preventivo de Rusia generó este conflicto que estamos viendo hoy en día. Y lo que vimos en esta última semana es el uso de la guerra híbrida que Rusia viene usando desde el principio, es decir, no hace la guerra a través de nada más los medios regulares o tradicionales, sino que además utiliza desinformación, utiliza ciberataques. Vimos incluso la semana pasada, lo comentábamos, cómo atacaban cables submarinos como el Sea Lion One. Anteriormente habían atacado otro cable submarino que comunicaba Lituania con Suecia. Este último cable submarino que atacaron la semana pasada, que comunicaba por medio de fibra óptica el norte de Alemania con Finlandia, son cables que normalmente se utilizan para conexión de Internet. De hecho, básicamente todo el tema de la propaganda de Rusia también puede ser utilizado, puede ser catalogado como guerra híbrida. Es decir, no se hace la guerra nada más a través del uso de ciertas armas, sea cual sea su naturaleza, sino que además se hace a través de otros medios más convencionales. Pues ahí podría entrar guerra económica, guerra informativa, guerra de propaganda, muchas maneras de hacer la guerra a través de otros medios. Lo que estamos viendo en este momento en realidad es parte también de la propaganda rusa. Es decir, la semana pasada, como respuesta inmediata de Rusia al uso de los misiles occidentales en la guerra, lo que se hizo fue actualizar la doctrina del uso de armas nucleares en Rusia. Pero ¿realmente Rusia necesita actualizar su doctrina para usar sus armas nucleares? No, la verdad es que no. Es decir, frente a un ataque, por ejemplo, de los Estados Unidos hacia Rusia con uso de armas nucleares, para que Rusia responda y presione el botón nuclear, Putin necesita modificar la doctrina de uso de armas nucleares. No, en realidad no lo necesita. ¿Por qué lo hace entonces la semana pasada? Lo hace porque su manera de decirle al mundo, oye, si ustedes continúan en el camino de darle más armas a Ucrania para que se defienda, yo voy a abrir digamos, el paraguas en el cual puedo utilizar mi armamento nuclear.
Pero el uso de armamento nuclear, y aquí ya voy concluyendo, digamos, con el núcleo de tu pregunta, es el, ¿de verdad Rusia considera que puede utilizar su armamento nuclear en este momento en la guerra? Yo creo que no. Yo creo que Rusia amenaza con el uso de armas nucleares porque es básicamente su única ventaja estratégica, pero es que desde el principio de la existencia de las armas nucleares, cuando más de una sola potencia se puede llegar a este uso al uso de esta tecnología, empezó a existir algo que se llama la mutua destrucción asegurada. Es decir, si una potencia nuclear utiliza sus armas en una guerra, la otra responderá también con armas nucleares, y eso lo que trae como consecuencia es que ambas naciones, e incluso otras que no se encontraban en el conflicto por el alcance de este tipo de armas, van a ser seguramente destruidas. Entonces, ningún mandatario quiere ni pasar a la historia ni morir en el conflicto, pasar a la historia como la persona que utilizó por primera vez armas nucleares en un conflicto bélico. Entonces, a pesar de que Rusia en este momento es el país que más ojivas nucleares tiene en el mundo, no, es muy probable que no vaya a utilizar las armas nucleares, sino nada más como una amenaza. De hecho, ya hay medios norteamericanos, Moisés, que están reseñando que el equipo de Donald Trump, en cuanto a asesoría internacional, ya se está reuniendo con el equipo de Joe Biden para ver cómo van a canalizar todo este tema de Rusia, de Ucrania, del Medio Oriente. Ahora bien, no sé si en la famosa conflicto de los misiles, cuando Kennedy y Cuba, la famosa Guerra Fría en su momento, quizás este es por mucho uno de los instantes más peligrosos que está viviendo la humanidad y más próximos a la Tercera Guerra Mundial. Ahora, yo a eso le agrego la personalidad de quienes hoy tienen la decisión del uso o no de esas armas nucleares. Un Putin, un presidente norcoreano que sabemos cómo es, y ahora un Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que influye el líder de turno en ese tipo de circunstancias? Sí influye mucho. De hecho, en las relaciones internacionales tenemos dos teorías que pueden explicar este tipo de fenómenos. Una es la teoría en la teoría de juegos, uno es el modelo de el juego de la gallina, y también está el de Mad Men. Ambos juegos se basan, o ambos esquemas de análisis se basan en que hay personas temerarias en el poder, y que estas personas juegan a ser imprevisibles y a llevar hasta las últimas consecuencias sus acciones, de forma que la otra parte sea la que tenga que retroceder porque considera que o bien su contraparte es un madman, es decir, está loco y no responde a la lógica, o que es demasiado temerario, incluso valiente, / tonto, que va a ir hasta las últimas consecuencias, y por tanto, yo que soy el lógico, ¿no? Desde el punto de vista de la negociación, desde el punto de vista de la teoría de juego, yo soy el que tengo que retroceder, ¿no? Putin está obviamente jugando a esto, está jugando sobre todo al juego del gallina, es decir, estirar hasta donde pueda su amenaza. Por eso es que ha mencionado muchas veces, no nada más en este momento, ha mencionado muchas veces el uso de armamento nuclear, porque eso obliga a Occidente, y está de cierto modo funcionando, obliga a Occidente a retroceder, a decir, me conviene distender la guerra, dejar de darle todo mi apoyo a Ucrania, porque el que está del otro lado es un loco, es madman, es decir, él no tiene ningún tipo de reparo, no tiene ningún tipo de límite, y está dispuesto a usar las armas nucleares. ¿Por qué digo que funciona? Porque ya está funcionando cuando menos en Alemania. Ya habíamos hablado de Alemania hace un par de semanas. Recordemos que está en este momento tiene un gobierno débil, el SPD, que es el partido de centro izquierda, que es de donde viene Olaf Scholz, que es el canciller actual. Está en un momento de mucha debilidad, está gobernando en minoría, y esto no se va a resolver sino hasta febrero, que es cuando vienen las próximas elecciones parlamentarias. ¿Cuál es la política que ha tenido Alemania desde el principio del conflicto? Distender el problema y tratar de no inmiscuirse mucho en la guerra. Lo vimos desde el inicio cuando Olaf Scholz, y fue una de las cosas que también calculó Putin a la hora de iniciar la guerra, era que Angela Merkel era una líder indiscutible en Alemania y tenía mucho apoyo. Además, venía del partido conservador, del CDU,
y tenía una posición quizás más fuerte con respecto al avance de Rusia dentro de Europa. Cuando llega Olaf Scholz y comienza el conflicto, Rusia invade Ucrania, la primera respuesta de Alemania, a pesar de ser la primera potencia económica y la primera potencia militar dentro de la Unión Europea, la primera respuesta de Alemania fue enviar hospitales de campaña y cascos a los ucranianos. Esto evidentemente fue tomado como un símbolo de debilidad por parte del líder europeo. Y le costó mucho a los Estados Unidos presionar a Alemania para que diera armamento real en la guerra de Ucrania. Sobre todo al principio les costó mucho el envío de los tanques Leopard. Pero hoy en día ya vimos cómo hasta hace un mes Alemania estaba involucrada totalmente en el conflicto de una forma pues en el que daba armamento, digamos había superado esa primera etapa, pero apenas se supo la victoria de Donald Trump y cómo esto puede afectar negativamente a la negociación, a una futura negociación de paz con Ucrania, se vio cómo Olaf Scholz prácticamente salió corriendo a reunirse e hizo una llamada telefónica a Vladimir Putin para tratar de distender nuevamente el conflicto. Olaf Scholz se dice, esto pues estaría considerado como una especie de chisme de pasillo en Europa, pero se dice que Olaf Scholz en realidad es una persona que teme personalmente a Putin, que por este pasado de la KGB y por todo, digamos, la propia personalidad de Vladimir Putin, Olaf Scholz le teme como persona, como líder, ¿no? Entonces, es normal que frente a un escenario en el que Donald Trump, cuando llega a la Casa Blanca, porque lo anunció durante toda su campaña, que acabaría la guerra en menos de 48 horas, es decir, esto solo se puede lograr a través del retiro de la ayuda occidental a Ucrania, es decir, sentar a Ucrania y a Rusia en una mesa de negociación con la amenaza de retirar el apoyo occidental y que Ucrania tenga que aceptar los términos de la paz que, ya lo hemos repetido aquí varias veces, son básicamente dos escenarios, o que se firme un alto al fuego, que no es necesariamente un tratado de paz, y que quede una especie de límite desmilitarizado, o que Ucrania decida terminar de entregarle el territorio que actualmente Rusia ocupa dentro de Ucrania, que es aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. Escuchan a Moisés Choclón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. Ya para aprovechar el tiempo, Moisés, te voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo. Hace unos minutos hablabas de dirigentes temerarios, figuras temerarias, esos que no son o no están dispuestos a dar un paso atrás, a retroceder. Vimos lo que ocurrió con esta orden de captura que emitió la Corte Penal Internacional en contra de Netanyahu. Veíamos a Canadá, por ejemplo, decir, mira, nosotros, si pisa este territorio, vamos a cumplir con esa orden de captura. Pero ¿qué crees? ¿Cuál es el mensaje que se quiere enviar con esta orden? Ojo, no solo en su contra, otras personas también muy cercanas en su entorno. Y si crees que eso en alguna medida va a hacer que cambie su estrategia o su forma de abordar el conflicto que hasta ahora, bueno, mantiene con terroristas, porque al final no es Palestina, es contra Hamas. Pero además son como distintos frentes los que están abiertos. Y por otra parte, bueno, culminó ya la cumbre de la COP y se dice que el acuerdo que se ha alcanzado es muy polémico. No sé si podemos resumir algunos de los puntos que para ti serían más resaltantes. Sé que son dos temas diametralmente opuestos y diferentes, pero es para aprovechar el tiempo que nos queda. Sí, empecemos rápidamente por el último, que es el más corto, la COP, que se reunió desde el 11 de este mes y que planificaba terminar el día viernes 22, se tuvo que extender 2 días más porque no llegaban a un acuerdo. Recordemos que lo que se estaba acordando era cuánto tiene, esta la llamaban la COP financiera, porque es cuánto dinero hay que poner por cada país y a nivel mundial y anual para combatir el cambio climático. Esto es una cumbre organizada por las Naciones Unidas que tiene como fundamento el cambio climático. Entonces, la mayoría de los países pedían un presupuesto de $1 billón, un billón en español, ¿no? Que significa 1 millón de millones de dólares. Mientras que habían otros países, por ejemplo, entra Argentina y Estados Unidos, que decían que con 100.000 millones, es decir, $1 millardo era suficiente. Sin embargo, hubo un proceso de negociación, muchos países no estuvieron de acuerdo con bajar tanto el presupuesto, estaban hablando incluso de llevarlo a la mitad, 500.000 millones de dólares, pero terminó por firmarse en 250.000 millones de dólares, es decir,
una cuarta parte del presupuesto o de la máxima aspiración. Esto evidentemente va a bajar el nivel o desacelerar el cambio a energías renovables y, por supuesto, todo el impacto climático que puede tener el uso o que continuemos como humanidad utilizando energía basada en hidrocarburos. Sin embargo, pues no es la última cumbre climática. De hecho, una de las cosas curiosas es que las últimas 4 cumbres climáticas se han realizado en países petroleros y mientras esto siga ocurriendo así, el enfoque dentro de las cumbres va a seguir siendo más bien conservador en términos de energía por hidrocarburos y no va a ser innovador. Si las cumbres se dieran, por ejemplo, en Alemania, en Dinamarca, Suecia, donde se han hecho verdaderamente esfuerzos y donde ha habido mucha investigación y desarrollo para energías renovables, sobre todo eólica, solar, térmica, evidentemente el enfoque va a ser muy diferente. Ahora pasamos al punto de la Corte Penal Internacional y Netanyahu. Recordemos que Karim Khan, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, que es la corte que juzga a personas por crímenes de lesa humanidad, no a estados, solicitó a mediados de este año órdenes de aprehensión para el primer ministro israelí y subministro de defensa y también para un líder del grupo terrorista Hamas. Sin embargo, el líder terrorista fue muerto en combate en estos meses, pero las órdenes de captura todavía fueron, y una cosa que es curiosa, que fue de manera unánime, los jueces de la Corte Penal Internacional determinaron que sí había elementos suficientes para acusar de crímenes de guerra a Benjamín Netanyahu y a Galán, que es el ministro de la Defensa. Ministro de Defensa que, por cierto, ya no está en el cargo, porque fue despedido hace menos de un mes por Benjamín Netanyahu. Y básicamente, pues, como ya lo sabemos, porque lo hemos comentado aquí varias veces, la Corte Penal Internacional emite estas órdenes de captura y cualquier país que pertenezca al Estatuto de Roma está en el deber de hacer valer esta captura o esta orden de captura dentro de su territorio. Ha habido casos en los cuales un país que pertenece al Estatuto de Roma no ha ejecutado una orden de captura. Sí, ha pasado en la historia reciente de la humanidad, eso ha ocurrido. Recordemos también que la Corte Penal Internacional existió después de la Segunda Guerra Mundial, entonces en términos generales o en términos históricos es una corte reciente. Pero ocurrió una vez, un dictador africano viajó a Sudáfrica, tenía una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional y Sudáfrica no ejecutó la orden de captura. Claro, esto trae unas consecuencias legales para el país, el entrar en incumplimiento siendo parte del acuerdo. Sin embargo, al final es un tema político, es decir, se define por las necesidades políticas del momento. Que lo diga Canadá o que lo diga algún otro país, pues es relevante porque da a entender que efectivamente sí hay países que pertenecen al Estatuto de Roma que están dispuestos a ejecutar la orden de captura. De hecho, una de las razones por las cuales Vladimir Putin no viaja a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum es precisamente porque también tiene una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Y muchos, digamos que en este momento no es solo Netanyahu o Putin los que tienen órdenes de captura, hay varios líderes y ex líderes que tienen órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional y que ven muy reducido los lugares a donde pueden asistir, a donde pueden ir de viaje, básicamente porque muchos países podrían hacer valer esta orden de captura dentro de su territorio. El caso más reciente, por ejemplo, es el que les comentaba, Vladimir Putin no viaja a México porque existe el riesgo de que México tenga que hacer valer la orden de captura porque pertenece al Estatuto de Roma. Sin embargo, por ejemplo, Vladimir Putin viajó a China recientemente, viajó a Mongolia. Sí, viajó a China. Sí, porque se reducen mucho los destinos, pero no, digamos que no se restringen por completo. Puede viajar a China con seguridad porque sabe que China no va a ejecutar la orden porque no pertenece al Estatuto de Roma. Puede viajar
a Mongolia. Incluso Estados Unidos no pertenece al Estatuto de Roma, pero en algunos casos Estados Unidos ha cooperado con la Corte. Recordemos nuevamente que es una corte que juzga a personas por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero no juzga a estados. De hecho, uno de los principales conflictos legales que tiene esta orden es que se le ejecuta o se toma en consideración a Palestina, y Palestina es considerado por algunos países como un estado, pero por la gran mayoría no es considerado un estado, básicamente porque no tiene un territorio. Pero además Israel tampoco pertenece al Estatuto de Roma. Entonces, de hecho, la defensa de Israel, la defensa jurídica de Israel, es decir, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para emitir este tipo de órdenes porque ninguna de las partes pertenece al Estatuto de Roma. Primero, porque no existe un Estado palestino, y segundo, bueno, evidentemente porque también una de las órdenes o de las solicitudes de órdenes de captura era contra un terrorista del grupo Hamas, y por otro lado porque el propio Israel no pertenece a la Corte. Ese es, digamos, el basamento jurídico de la defensa de Israel. Moisés, como siempre, te agradecemos por estar con nosotros.